Pero hoy debemos dar el siguiente paso en la serie, y para que Dios se haga presente, se manifieste con todo su poder, hay una verdad que debemos abrazar, aunque a veces esa verdad nos dé en nuestro ego, en nuestra autosuficiencia. Y esa verdad es que Dios es soberano. Dios es soberano, Dios no es mi mandadero, Dios es soberano. Amén. El título en esta mañana, entendiendo la soberanía de Dios. ¿Y por qué es importante este tema? Porque muchas veces hay una idea distorsionada de lo que es la soberanía de Dios. Y tal vez en algunas ocasiones hemos orado al Señor y hemos pedido y lo hacemos como que si le estuviésemos dirigiendo órdenes a Dios. Dios, haz esto, Dios, haz aquello, Dios, mira esto, Dios, dame esto. Es como que si estuviésemos dirigiéndole órdenes a Él, y luego nos sentamos a esperar a que Él haga su magia, a que Dios haga su magia y a que Dios, porque si es la soberanía de Dios, si Dios quiere, Dios lo va a hacer. Dios es soberano y si Dios quiere, Él lo va a hacer. ¿Cuántas veces no hemos pensado de esa manera? ¿Amén? Ahora, ¿qué pasa? Cruzamos los brazos y muchas veces creamos esa espiritualidad de brazos caídos y se lo atribuimos a la fe. Y creamos entonces esa realidad que es negligencia y conformismo. Decimos, si Dios quiere que mi matrimonio se sane, Él lo va a hacer. Pero seguimos haciendo las cosas que han dañado el matrimonio. Si Dios quiere bendecirme financieramente, el dinero va a llegar. Ese negocio millonario va a llegar, me van a buscar y me lo van a dar. Pero no trabajo, no organizo, no soy fiel administrador de lo que ya Dios me ha entregado. Y creemos que forma parte de la soberanía de Dios. Señor, toma el control. Pero no soltamos el volante y queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces, hoy vamos a descubrir un secreto que cambiará nuestra forma de caminar con Cristo. Y yo quiero que usted repita conmigo: la soberanía de Dios no es una excusa para nuestra pasividad. Es el motor de todo lo que hacemos. Es el motor de todo lo que hacemos. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios manifestarse hoy domingo, mañana lunes, toda la semana, todo el año, nosotros tenemos que entender dónde termina la soberanía de Dios y dónde comienza la responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. Cuando el rey gobierna, los hijos obedecen. Prepárate, porque hoy no solo Dios viene a consolarte, sino que hoy Dios con esta palabra viene a ponerte a trabajar en su propósito. Amén. Amén. El Salmo 115, verso 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Mire, a Dios no lo eligieron en una elección popular. Dios es el creador del universo, y como es el creador del universo, es el dueño. Amén. Dios creó tu vida. Él es el dueño de ti, de tu vida. Es más, tú no lo buscaste, tú no lo amaste primero, Él te amó primero. Por eso estás aquí hoy, porque Él nos amó primero. Amén. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cómo conectamos esta palabra con la serie que venimos hablando? Hoy veremos
que la adoración se traduce en reconocer quién manda, quién está a cargo y quién tiene el control. Si soy adorador en santidad, yo reconozco la soberanía de Dios. Tengo que reconocer la soberanía de Dios. Y también hoy veremos que esa paternidad se traduce en obediencia y honra. Si Él es mi padre, yo tengo que honrarlo. Si Dios es mi padre, yo tengo que obedecerlo. Lo dice en su palabra, ¿me? El problema y el conflicto se presentan, se confunde soberanía con pasividad. No, Dios lo va a hacer, no me corresponde a mí, Dios lo va a hacer. No hagas nada, tranquilo, que si eso es de Dios, eso se va a dar. Entonces se confunde soberanía con pasividad. Y pensar que Dios controla todo y que yo no tengo que hacer nada. Y no es así. Honramos a Dios cuando entendemos que su gobierno requiere mi acción. La soberanía de Dios requiere tu acción y la mía. Dios en su soberanía quiso salvar a la humanidad. Quiso salvarnos a todos, siendo nosotros pecadores. Pero en su soberanía, Él quiso salvarnos a todos. Pero alguien tenía que hacerse responsable. Jesús se hizo responsable en la cruz. Jesús asumió la responsabilidad. Dios hizo lo que tenía que hacer y Jesús hizo lo que le correspondía hacer. Amén. Entonces, vamos a hablar de 3 puntos importantes aquí. El fundamento, el equilibrio y el resultado. El fundamento de la soberanía de Dios es que Él es rey. Dios es el dueño del trono y el trono no está vacío. No hay vacío de poder. Dios está sentado en su trono y Dios gobierna el universo. Amén. Honrar a Dios es reconocer que Él es rey y no un consultor. Dios, ¿qué te parece esto? Mira lo que se me ocurrió. Está buenísimo. ¿Qué te parece? Está bien, ¿verdad? Chévere. No, yo lo voy a hacer. Bendíceme. No esperó, no escuchó la voz de Dios. No esperó el consejo. No preguntó, ¿esto será la voluntad o no será la voluntad de Dios hacer esto? El hecho de que yo le presente algo a Dios no significa que yo estoy obedeciendo a Dios. Yo tengo que esperar que Dios me diga qué piensa Él acerca de eso. ¿Qué directriz me da Dios acerca de lo que quiero hacer, acerca del plan que tengo? Por eso es que siempre digo, no piense en sus sueños, piense en los sueños que Dios ha puesto en usted. Porque esos son los que realmente traen bendición. Porque a veces tenemos sueños que no tienen nada que ver con Dios. A veces queremos hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y entonces después preguntamos y decimos, ¿por qué esto salió mal? ¿Qué pasó aquí? Y lo más probable es que le echemos la culpa a Dios. Lo más probable es que le echemos la culpa a Dios. Entonces, el fundamento, honrar a Dios es reconocer que Él es rey. Él no es mi consultor privado, Él es rey. Él es el que manda y gobierna en mi vida. Él es el que tiene el control de mi vida, de mi mente, de mis acciones, de mis sueños, de mis planes, de mi futuro, de mi destino. Está en sus manos. Amén. Dios no pide permiso. Dios no pide permiso para ser Dios. No pide permiso para ser Dios. Imagínense un barco transatlántico donde el capitán marca la ruta, marca el destino y marca la ruta. El destino es a dónde voy a llegar y la ruta es cómo voy a llegar. A veces nosotros queremos que Dios nos dé el destino, pero la ruta la queremos marcar nosotros. No, Señor, yo lo voy a hacer, pero ya va, a mi manera, a mi forma. Dios marca el destino y marca la ruta. Este capitán marcó el destino y marcó la ruta. Pero los marineros que tienen la responsabilidad de cuidar el barco
de mantener la maquinaria que mueve ese barco, ellos se reunieron un día y dijeron, bueno, pero si el capitán marcó la ruta y el destino, él nos llevará hasta allá. Y no hicieron el mantenimiento de las máquinas ni nada. ¿Qué usted cree que pasó? El barco se paró en medio del océano y ahí se quedó, ni para adelante ni para atrás. ¿Por qué? Porque siempre está la responsabilidad de alguien de cumplir la voluntad de Dios. Sí, es verdad, la soberanía de Dios es importante y Dios hace lo que Él quiere hacer, pero Él te necesita a ti para hacerlo. Él nos necesita a nosotros para hacerlo. Mire, cuando el ser humano necesitó un Salvador, hubo una mujer que lo arriesgó todo, su reputación todo, y dijo, heme aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Esa fue María. Si María no hubiese hecho eso, ¿usted cree que Dios hubiese encontrado un vientre para traer al Salvador? Entonces, todo lo que Dios quiere hacer, todo lo que Dios quiere hacer en la tierra necesita un vientre humano que esté dispuesto a ser usado por Dios para que Él pueda establecer su voluntad. La soberanía de Dios dice que Él desea en su corazón que todo hombre, todo ser humano, así lo dice la palabra, proceda a arrepentimiento, lo conozca a Él y tenga vida eterna. Eso es lo que Dios desea, anhela, y es en su soberanía, ese es el deseo de Dios. Pero va a depender de Dios que el ser humano tenga salvación. El ser humano tiene que dar unos pasos hacia Dios para la salvación. Porque si no recibes la salvación de parte de Dios, no vas a ser salvo. Está claro. No, ya Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Jesús murió por toda la humanidad. Ya todo el mundo se va para el cielo y es salvo. Ojalá fuera así, pero no es así. Cuando usted quiere dinero del cajero automático, usted va y mete la tarjeta y marca la clave. Si usted no hace eso, esa plata va a estar ahí. Usted no la va a recibir. Entonces, la soberanía de Dios es su voluntad, lo que Él quiere hacer, que Él ha determinado hacer. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad, y ese es el segundo punto. El fundamento es que Dios es soberano. Ahora, tiene que haber un equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, porque la fe y la acción van juntas. La fe produce obras congruentes a esa fe. Y dice la palabra que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque es las obras las que tienen el mayor peso, no, es la fe. Pero esa fe produce obras que son congruentes con la fe que tú tienes. Tú no puedes decir que tienes fe en Dios, pero tú no confías en Dios. No puedes decir, no, yo soy cristiano, yo amo a Dios, pero no confías en Él para entregarle tu vida y vives tu vida de la manera que tú quieres. Entonces, ¿dónde Dios está ahí? ¿Se da cuenta que no compagina una cosa con la otra? La fe que digo tener, tiene que tener y tiene que manifestar acciones congruentes. Amén. En el verso que vimos de Filipenses 2, versos 2 y 13, el apóstol Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto parece una paradoja bíblica, porque el verso dice, ocúpense, trabajen, hagan, ocúpense. Esa es la responsabilidad, pero añade, Dios es el que produce el querer como el hacer. La soberanía de Dios está presente. Amén. Pero Dios te necesita a ti y a mí para Él ejecutar en la tierra los planes que Él tiene. Amén. Dios desea que todo el mundo escuche el evangelio, pero si tú y yo no salimos a evangelizar, si tú y yo no salimos a llevar el mensaje, la soberanía de Dios dice que sí, todo el mundo va a escuchar mi palabra y va a escuchar mi mensaje. Pero si tú y yo no nos movemos, la soberanía de Dios no es que tenga límite.
Pero el mismo Dios creó el libre albedrío. Dios te dice, yo soy soberano. Yo quiero bendecirte, yo quiero prosperarte, yo quiero darte una familia, yo quiero darte muchas cosas. En su amor y en su soberanía Dios lo quiere hacer. Pero Dios necesita de ti y de mí para que eso se pueda cumplir. Amén. Dios necesita de ti y de mí para que eso se pueda cumplir. Porque escúcheme, Dios no hace magia. A veces tenemos un concepto equivocado de Dios. Dios todo lo puede. Todo lo puede. Pero Dios no va a pasar nunca por encima del libre albedrío que Él te entregó. Dios todo lo puede, pero tú decides. Tú decides, amén. Entonces, ¿cómo? Esto es un principio, este equilibrio es un principio que debe estar en nuestra vida. ¿Y cómo sería la aplicación práctica? Ajá, Dios es soberano para sanar. Él puede hacerlo. Pero yo tengo que cuidar mi cuerpo. Yo tengo que cuidar mi cuerpo y tengo que orar también por sanidad, tengo que orar, declarar la palabra de Dios de sanidad sobre mi vida. Amén. Dios es soberano para proveerme, claro que sí es soberano para proveerme. Dios todo lo puede hacer, pero yo necesito trabajar con excelencia, con excelencia. Y Dios es soberano para salvar a tu familia. Gente que tiene años aquí solo, la familia no está. Dios es soberano para salvar a tu familia, claro que sí, y quiere salvarlo. Pero tú tienes que modelar a Cristo, tienes que ser ejemplo y tienes que predicarle. Claro que Dios lo quiere hacer. Es como el estudiante que ora toda la noche pidiéndole soberanía a Dios. Señor, si tú quieres que yo me gradúe, bueno, tú vas a hacer que yo pase ese examen. Porque todo está en tu soberanía, Señor. Pero no abre el libro. Entonces, cuando va al examen, ¿cómo Dios, en su soberanía, le recuerda lo que estudió? No puede porque no abrió el libro. Dios no llena espacio. Mire. Honramos a Dios para que su nombre sea glorificado a través de nuestra excelencia. Yo no puedo dejarle la excelencia a Dios. Ya Dios fue excelente. Ya Dios todo lo hizo perfecto. Hizo el universo, la tierra, hizo todo perfecto. Ahora, lo que a mí me corresponde hacer, lo tengo que hacer con excelencia. Para que la soberanía y la voluntad de Dios pueda manifestarse y todos puedan verla, amén. Cuando está ese equilibrio allí, entre el fundamento y la responsabilidad, Dios quiere, pero yo necesito accionar. A veces no accionamos porque pensamos y decimos, no, pero ¿y qué va a pensar la gente? Menos mal que María no pensó eso. Menos mal que María no pensó eso. Y si lo pensó, pasó por encima de ese pensamiento. Porque cuando el ángel se le aparece y le dice, una mujer soltera, estaba comprometida con José, pero estaba soltera, no se había casado, y le dice, vas a tener un hijo, en tu vientre será engendrado el Hijo de Dios. Si María se pone a pensar, ya va, pero ¿y qué va a decir la gente? Van a pensar mal de mí. Y muchas veces nos frenamos de hacer cosas que corresponden a la soberanía y la voluntad de Dios en nuestra vida porque nos frenamos, porque pensamos, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir la gente? El apóstol Pablo decía, yo no puedo predicar para agradar al hombre, tengo que predicar para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a decir cosas que desagradan al ser humano, pero agradan a Dios. Entonces no podemos limitarnos, porque yo tengo que cuidar mi reputación. Jesús perdió su reputación, no le importó su reputación, cuando dejó que lo clavaran en una cruz y le atribuyeran una cantidad de delitos que él no había cometido.
Lo trataron como a un criminal. La muerte de Jesús en la cruz era la peor muerte que había en el Imperio Romano. Y era para los peores asesinos. El que él muriera en la cruz era decirle a todo el mundo, este es de lo peor, pero a él no le importó. Porque sabía que la única manera de redimir a la humanidad y de bendecirla a usted con la vida eterna era él asumiendo tu lugar y mi lugar en la cruz, pagando por tu pecado y por mi pecado, y morir en la cruz en lugar de nosotros. Y tal vez usted dirá, bueno, pero pastora, yo no tenía que morir en la cruz, sí tenías que morir, y yo también. Porque todos somos pecadores, todos. En alguna manera hemos pecado. Ninguno puede decir, yo jamás en mi vida he cometido ningún error, no he pecado. No he pensado mal, no he hablado mal, y nadie lo puede decir. Todos hemos pecado y heredamos la herencia del pecado a través de Adán. La independencia de Dios, yo lo puedo hacer solo. No, mi vida es mía y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Esa independencia de Dios es pecado, porque Él es tu creador, Él es tu rey, Él es tu dueño. Y el dueño hace con lo suyo lo que quiere. Amén. Entonces, ese equilibrio es importante que la iglesia lo tenga para entonces ver los resultados. ¿Y cuál es el resultado? Que la presencia de Dios se manifiesta en esa rendición. Ese es el milagro del equilibrio. Entender lo que Dios puede hacer, que yo no puedo hacer, pero entender lo que Dios me manda hacer. ¿Sabe? Tenemos que orar como que si todo dependiera de Dios. Y tenemos que actuar como que si todo dependiera de nosotros. Necesitamos un equilibrio en nuestras vidas para ver la manifestación de Dios completa. Amén. Dice el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuál es la clave? La presencia. Dios se hace presente donde se le reconoce como soberano. Reconócelo. Reconoce que Dios es tu Padre creador. Reconoce que Dios tiene que tener el control de tu vida. Reconoce que el consejo de Dios es mejor que el tuyo y que el mío. Reconoce que la forma de Dios es mejor que la tuya y que la mía. Y entonces, dice la palabra, Él enderezará tus veredas. Mire, la honra es confianza. Cuando nosotros vivimos bajo la soberanía de Dios, se nos quita la ansiedad. Se nos quita. Porque sabemos que estamos en sus manos, que Él tiene el control de todas las cosas, que Él me va a indicar lo que tengo que hacer yo y lo que a mí me corresponde. Y si entonces yo lo hago, estoy en sintonía con Dios. Estoy en sintonía con Dios. ¿Por qué usted cree que en la Biblia están los principios y los valores de Dios? ¿Para qué están ahí? Eso trae equilibrio en nuestras vidas. Cuando usted camina y vive de acuerdo a los principios, a los valores de Dios, entonces usted está reconociéndolo a Él en todos sus caminos. ¿Y qué va a hacer Dios? Enderezar nuestras veredas. Amén. Enderezar nuestras veredas. Dios es soberano. Yo confío y descanso en sus resultados, pero yo me esfuerzo en mis procesos. El problema es que el ser humano, por tendencia humana, quiere saltarse los procesos. Y los procesos no nos los podemos saltar, porque los procesos nos llevan de un punto A a un punto B. Entre un punto A y un punto B de nuestra vida hay un proceso. Eso es ley de vida, eso es así, seguirá siendo así hasta que usted y yo partamos de esta tierra. Entonces, el equilibrio está en reconocer que Dios es soberano sobre mi vida. Saber que Él tiene el control sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi finanza, sobre mi nación. Y comportarme yo correctamente en medio del proceso. Para poder ir avanzando de un punto A a un punto B. Luego de ese punto B se convierte en punto A otra vez, a otro punto B. Y ahí es cuando uno avanza en la vida. Así es que uno avanza en la vida. No te quedas igual, no te quedas estático, amén. Mire, si un agricultor no puede hacer que llueva. Un agricultor no puede hacer que la semilla germine. Pero el agricultor sí puede sembrar la semilla. El agricultor puede sembrar la semilla. Ara la tierra y siembra la semilla.
entonces Dios hace llover. Y Dios hace crecer esa semilla. Pero mire, Dios no hará llover, escúcheme, sobre un campo vacío. Dios no puede bendecir tus finanzas si tú no te mueves. Señor, estoy desempleado, no tengo trabajo. Está acostado en el chinchorro, viendo el teléfono así, esperando que alguien por la soberanía de Dios lo llame. Si tú no preparas tu currículum, sales, lo entregas, te presentas, ofreces tu servicio, ¿quién te va a llamar? Nadie te va a llamar. ¿Y Dios es soberano? Sí, Dios es soberano. ¿Dios quiere bendecirte? Sí, Dios quiere bendecirte. ¿Dios quiere multiplicarte? Dios quiere multiplicarte. ¿Dios quiere darte finanzas? Dios quiere darte finanzas. Pero necesita que tú hagas tu parte. Amén. Repita conmigo: Señor, confío en que tú tienes el control de los resultados, pero hoy asumo mi responsabilidad de vivir bajo tus reglas. Amén. ¿En qué área de tu vida, y esto es una pregunta de reflexión, en qué área de tu vida tú estás esperando que Dios haga algo que Él ya te mandó a hacer? Puede tener que ver con relaciones, con tus relaciones, con tu economía, con tu servicio, con tu llamado. ¿En qué área de tu vida estás esperando que Dios haga lo que Él ya te mandó hacer? Y yo sé que usted en este momento está pensando en algo. Ahora yo quiero que usted cierre sus ojos y ponga su mano en su corazón y diga: Señor, me arrepiento. Me arrepiento por la negligencia disfrazada de esperar en Dios. Y ahora hago un compromiso de actuar en fe, sabiendo, Señor, que tú respaldas la obediencia. No, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. ¿No te gusta lo que estás viendo en tu matrimonio? Tienes que cambiar, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. No te quedes allí sentado esperando a que un milagro ocurra. No sé, que Dios le dé un taponazo al hombre en la cabeza y lo cambie. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, aunque a veces lo queremos, ¿no? Pero eso no va a pasar. Ora, cree, modela, sé ejemplo. No respondas con la misma moneda. No importa, pero es que. ¿Usted sabe cuántas veces me dijeron a mí: tú vas a seguir con ese hombre? No, chica, déjalo. Si yo lo hubiese hecho, porque yo tenía una palabra de Dios, si yo hubiese hecho eso, hoy no estaría viendo lo que estoy viendo, y no estaría viviendo lo que estoy viviendo. ¿Me entiendes? Hay una responsabilidad en nosotros. Hay una responsabilidad en nosotros. Y eso es con todo, no solamente con el matrimonio, con cualquier tipo de relación. Es que ese jefe mío, pastor, lo que pasa es que tú no conoces a ese tipo. Ese tipo, ese es terrible. Y lo que hace es aprovecharse de mí. El otro día vi un reel que me dio risa porque el tipo decía: tipo tan loco, ¿cómo me van a pagar el sueldo con unas bandejitas de jamón y de queso? Al parecer no tenían dinero o no querían pagar la plata y le pagaron a la gente asumo que era un supermercado, una cosa de esa. Porque el que no tiene a Dios, el que no deja regir su vida de parte de Dios y no se deja controlar y dirigir por Dios, va a tratar a los demás de la manera incorrecta. Va a tratar a los demás de la manera incorrecta. Pero ¿y entonces qué tengo que hacer? No, pastor, yo me voy. No, pero ora a Dios. Ora a Dios. Sé un buen empleado. Demuéstrale a Él que sin ti esa área donde te asignó estaría
y hazlo de la mejor manera posible. Mire, ante la excelencia, nadie. Ante la excelencia, nadie puede negarlo, amén. Vamos a ver rápidamente aquí el caso de Nehemías, porque yo quiero que usted identifique aquí estos 3 puntos: el fundamento, el equilibrio y la respuesta. Y Nehemías es un caso donde la iglesia tenemos que vernos reflejados. Usted sabe que Jerusalén fue conquistada por Nabucodonosor, por el imperio babilónico, y en esa conquista deportaron a mucha gente de Jerusalén, se los llevaron como cautivos, pero quedó un remanente en la ciudad. Y aunque la ciudad fue, dice la Biblia, que fue destruida, que sus muros fueron quitados y sus puertas fueron quemadas a fuego, y dice la Biblia que estaban en oprobio. ¿Por qué? Porque en ese entonces las ciudades importantes tenían muros alrededor que las protegían de sus enemigos. Una ciudad sin muros era una ciudad donde cualquiera podía entrar y cualquiera podía hacer lo que quisiera. Robar, hacer lo que quisiera. Entonces Jerusalén se encontraba en esa situación. Cuando pasan los años y luego del imperio babilónico vino el imperio persa, pero los hijos de Jerusalén seguían cautivos allí. Pasaron, imagínense, pasaron de imperio en imperio. Yo espero que nosotros no pasemos eso. Pero hubo un momento que le llegaron noticias a Nehemías de Jerusalén y le contaron cómo estaba la ciudad. Él preguntó cómo están el remanente que quedó allá. Y las noticias que le llegaron fueron terribles. El remanente está en oprobio, la ciudad está destruida. Y miren lo que hace Nehemías. Él no se sentó a esperar que los muros de Jerusalén, por la soberanía de Dios, se construyeran solos. Aunque la soberanía de Dios, Dios en su soberanía quería que esos muros estuvieran levantados, pero él no se sentó a esperar. El milagro soberano de Dios. Vean lo que él hizo. Él no confundió esperar en Dios con sentarse a esperar. Y a veces confundimos esperar en Dios con sentarnos a esperar. Y no es así. En Nehemías capítulo 1, a partir del verso 4, miren lo que Nehemías hace. Dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, Jehová de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora, Señor, de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo, de Nehemías, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Esta es la oración que reconoce la soberanía de Dios, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer la soberanía de Dios. Él comienza reconociendo quién es Dios, Dios de los cielos, grande, fuerte y temible. Él sabe que el rey de Persia, que era el que estaba en ese momento, él necesitaba el permiso del rey.
para ir a Jerusalén, porque él era copero del rey, era un empleo de alta confianza en ese entonces, porque él tenía que probar todos los alimentos antes que el rey, y eso evitaba envenenamientos y esas cuestiones. Entonces era una persona de suma confianza y él no podía arrancar, bueno, me voy para Jerusalén a levantar los muros de Jerusalén. Él necesitaba el permiso del rey. Y él ora a Dios, reconociendo que Dios es soberano y sabiendo que el único que le puede dar gracia delante del rey es Dios. Nehemías en esa oración estaba reconociendo lo que Dios puede hacer que él no podía hacer. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Honramos a Dios cuando nuestra primera reacción ante la circunstancia difícil es la oración. Señor, tú estás al control. Señor, yo estoy en tus manos. Amén. Y dice, porque nada sucede sin su permiso. Ahora, él asume su responsabilidad. Y vemos más adelante en Nehemías capítulo 2, verso 17, dice, les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos. Mira la nación cómo está, mira el país cómo está, mira la ciudad cómo está. Que Jerusalén está desierta, los muros consumidos por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena conmigo y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías le contó lo que sucedió después de aquella oración. Después de aquella oración, él fue a hablar con el rey. Y el rey no solamente le dio permiso de ir a reconstruir su ciudad, sino que le dio cartas para cada gobernador, porque en ese entonces todas las provincias tenían gobernadores y él tenía que atravesar muchas provincias para llegar a Jerusalén. Y el rey le dio cartas a Nehemías dirigidas a cada gobernador para que le abrieran paso, para que lo escoltaran. Y aparte de eso, le dio permiso para sacar toda la madera que necesitara de los bosques del rey. Eso es gracia, eso es favor, eso es la soberanía de Dios, eso es lo que Él puede hacer. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer y no podemos ponernos ansiosos por las cosas que no podemos hacer nosotros. Se lo tenemos que dejar a Dios. Eso solo lo podía hacer Dios. Pero Él no se quedó allí. Él fue, hizo todo eso y ahora comienza a hacer lo que a Él le corresponde hacer. Levantémonos y edifiquemos. Amén. Dios es soberano sobre la protección de la ciudad, pero los hombres debían cargar las piedras. Dios nunca iba a bajar a poner los ladrillos del muro, no lo va a hacer. Dios no va a bajar a poner los ladrillos en el muro que tú tienes que ponerlo. No, Dios no va a bajar a hacer lo que a ti te corresponde hacer en tu matrimonio, en tu finanza, en la relación con tus hijos. Dios no lo va a hacer, hermano. Te corresponde a ti. Déjale a Dios lo que solo Él puede hacer y haz tú lo que tú y yo podemos hacer. Amén. Y aunque Él no bajó a poner ladrillos, Él puso la fuerza en las manos de los que estaban colocando ladrillos. Amén. El equilibrio perfecto. Dios hace y yo hago también. Ahora fíjese, a ellos se les presenta una situación, Nehemías 4:9. Vienen unos árabes, Sanbalat y Tobías, y cuando vieron que empezaron a reconstruir el muro, porque fíjense, Nehemías no se quedó con los brazos cruzados, llegó a aquel lugar y organizó a la familia, organizó, planificó, coordinó. Tú haces tal parte del muro, la familia tal hace esto, el otro monta las piedras aquí. Él organizó el trabajo. Y cuando estos árabes, Sanbalías y Tobías, lo vieron, los tipos se enervaron. Porque ellos decían, ¿por qué Jerusalén tiene que renacer de nuevo? Mire, no se sorprenda que cuando usted decida hacer lo que le corresponde hacer, se le levante a alguien y le diga, ¿para qué vas a hacer eso? No, sigue esperando ahí que Dios, si Dios quiere, Dios lo va a hacer. No se extrañe de que se le levanten enemigos, a veces en su propia casa, para que usted no haga lo que a usted le corresponde hacer.
Pero en el verso 9 del capítulo 4, Nehemías dice: entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, de Sanballat y de Tobías, y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y esto es un pasaje central, porque los enemigos intentaron entrar en la obra. Pero entonces él dice: oramos a nuestro Dios para que Dios hiciera su parte, y nosotros, a causa de ellos, pusimos guarda. Mire, Dios no iba a bajar a pararse en el muro que estaban construyendo a cuidar que no vinieran los enemigos. Eso tenían que hacerlo ellos. Eso tenían que hacerlo ellos. Y fíjate el orden. Dice: oramos a nuestro Dios, reconocimos su soberanía y pusimos guarda. Acción de la responsabilidad humana. Acción de lo que me corresponde a mí hacer. ¿Quiénes vigilaron? Dios, no, fueron ellos los que vigilaron. Dice que pusieron guarda de día y noche vigilando que no vinieran a estar saboteando la obra. Amén. Entonces, mira, si solo Nehemías hubiese orado y no pone guardas, él hubiese caído en presunción de fe. Eso es presunción de fe, y a veces lo confundimos con fe. No, Dios me va a dar, tú vas a ver que Dios me va. Ajá, pero no estás haciendo nada, estás en presunción de fe. Y si él hubiese puesto los guardas sin orar, sin consultar a Dios, sin buscar a Dios, habría sido autosuficiencia. Muchas veces nos encontramos allí. Muchas veces queremos resolver la situación nosotros sin esperar oír a Dios, sin esperar oír a ver qué piensa Dios de esto y qué piensa Dios de mi actuar. Mire, Jesús una noche, la noche antes de ser entregado para ser muerto en la cruz, él oró. Y él le dijo al Padre: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Porque humanamente él no quería pasar por el sufrimiento de la cruz. Él reconoció allí la soberanía del Padre. Pero enseguida le dice: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Si tengo que ir, voy a ir. Se hizo responsable, asumió lo que le correspondía a él, amén. Asumió lo que le correspondía a él. Y sigo con el ejemplo del barco, porque uno de los ejemplos más... Imagínense un barco que está llegando a la orilla del acantilado, pero en el acantilado hay un faro, y el faro está alumbrando. ¿Qué tiene que hacer el capitán del barco? ¿Qué tiene que hacer? Seguir la luz del faro, porque el faro lo guía. El capitán no puede pretender de que el faro se desarraigue de allá y venga aquí y maneje el barco. El faro es la soberanía de Dios. Él te guía, él te muestra el camino, él te muestra su voluntad. Pero como capitán tú tienes que agarrar el timón de tu vida y dirigirla hacia donde Dios te está llevando. Tienes que dirigirla hacia donde Dios te está llevando si quieres terminar en victoria. Si quieres terminar en bendición, amén. La responsabilidad humana es el timón. Y el capitán debe mantener las manos firmes en ese timón y ajustar las velas. Si el capitán suelta el timón y dice: Dios es soberano, el que me salve, el faro me llevará solo a la orilla. El faro no te va a traer así, va a chupar el barco y lo va a traer a la orilla, no lo va a hacer. ¿Cuántos han soltado el timón en circunstancias difíciles que tal vez parecieron muy difíciles, muy complicadas, y dijiste: ya yo no puedo con esto, ya yo no puedo con esto? Pero hoy Dios te dice: agarra el timón de tu vida, suelta toda depresión, suelta toda ansiedad. Dios, mire, Dios no quiere y Dios no desea que tú estés en depresión y en ansiedad. Depresión porque recuerdas el pasado o algo del pasado y no puedes salir de allí. Y ansiedad porque le temes algo del futuro que aún no ha llegado, que es irreal, que no existe, pero tienes ansiedad por el futuro.
Dios no quiere que vivas así. Dios quiere que tú tomes el timón de tu vida y tú puedas decir hoy: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Yo te reconozco a ti como Rey de mi vida, Señor. Tú tienes el control, te lo entrego. Ayúdame a manejar este timón. Ayúdame a llevarlo a puerto seguro porque tengo tu guía. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Amén. ¿Hasta dónde llego yo? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es nuestra parte? El proceso, la obediencia, el esfuerzo, la oración, la fidelidad en lo poco que estoy viendo. Dios me va a poner en lo mucho, pero ahorita estoy viendo poco. Ahorita no veo la solución. Ahorita me sigo sintiendo así, sigo sintiendo esas emociones allí todas desordenadas. Está la situación, pero ¿hasta dónde llego yo? Caminar ese proceso. ¿Y cuál es la parte de Dios? El resultado, el cambio del corazón, los tiempos, el milagro. Eso nosotros no lo podemos controlar. No lo podemos controlar. Mire, hay una carga muy fuerte cuando nosotros queremos controlar lo que solo Dios puede controlar. Nosotros no podemos ser Dios. Hubiésemos querido que el señor Aquiles viviera unos años más. Lo hubiésemos querido. Que se hubiese levantado de esa cama, Pero en la soberanía de Dios, tenemos un tiempo, un día exacto en el que nacemos. Y tenemos un día exacto en el que partimos de esta tierra. Eso no lo podemos cambiar. Está dentro de la soberanía de Dios. Pero lo que sí nosotros podemos cambiar y ayudar es qué pasa entre ese día que nacemos y ese día que partimos. Ese interín que se llama vida, y que la muerte forma parte de la vida, porque es el punto final que te lleva, es una transición. Pero eso sí nosotros podemos, junto con Dios y respetando la soberanía de Dios, podemos llevar nuestra vida de la manera que Dios quiere que la llevemos. Amén. Yo creo que tal vez hay muros caídos en tu vida. Tal vez hay cosas que has perdido, relaciones que has perdido. Hay muros caídos. Yo quiero que te pongas sobre tus pies hoy